compartir, intercambiar ideas y también mostrar, ¿no?, qué es lo que hemos podido hacer y ver qué nos dicen, no sé, cosas de ese tipo. Bueno, aquí al lado mío está sentada Laura Graciela Rodríguez. Ella es profesora investigadora de carrera del CONICET, con sede en la Universidad Nacional de La Plata, y ella dice en las páginas web donde se presenta que trabaja con temas vinculados al área de estudio de sociología de las élites políticas argentinas, la historia social y política de las dictaduras argentinas. Eso es interesante, ¿no? Como distinción, nosotros generalmente hablamos de nuestra última dictadura y las otras no las tenemos tan conscientes al momento de pensar en la dictadura. Y de historia y sociología de la educación. La doctora Laura ha producido varios textos que son referencia a nivel latinoamericano sobre estudios vinculados a historia de la educación, en este caso de Argentina. Ahí ustedes están viendo 3 que yo los tengo ahí en mi biblioteca, en un lugar importante, Laura, de verdad, ¿no?, que es Católicos Nacionalistas y Política Educativa de la Última Dictadura, Civiles y Militares en la Última Dictadura y Universidad, Peronismo y Dictadura, ¿no?, publicado en años bien recientes. Y nada, pues estamos muy contentos de que esté Laura, de que esté Eva acá. La presentación va a estar organizada con un tiempo bien generoso, primero para que Laura nos cuente, ¿no?, qué nos puede decir a propósito de este vínculo entre intelectuales, educación y la última dictadura, o las últimas dictaduras, perdón, argentinas. Y posteriormente yo voy a hacer una presentación de qué es lo que puedo complementar desde el caso chileno. Así que bienvenida, Laura. Creo que ese micrófono está habilitado, tú lo puedes ocupar. Hola, hola. Ahí se escucha, sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Felipe, Camila, por la invitación. Realmente es un gusto y un honor estar acá y poder compartir con ustedes estas breves páginas. Bueno, en el marco de esta exposición, entonces, seleccioné para exponerles lo sucedido en las 2 últimas dictaduras y la intencionalidad que tuvieron ministros y funcionarios de derogar la ley de educación primaria, la ley 1420, que es del año 1884. Durante las 2 últimas dictaduras, ahora voy a explicar mejor, lo que se dio fue por eso el título Disparen, ¿no?, una intencionalidad de derogarlas sin éxito. Entonces, la pregunta que me interesa, sobre la cual partir, es ¿quiénes fueron los ministros de educación de las últimas dictaduras, que tienen la característica en Argentina que han sido civiles, ¿no? En general han ocupado los otros ministerios militares, o por lo menos ocasionalmente militares, y en las 2 últimas dictaduras han sido cuadros intelectuales civiles. La otra pregunta que me interesa contestar es cuáles fueron sus ideas y propuestas educativas. Intentando contestar estas preguntas, analizando trayectorias, discursos y gestiones de los ministros y sus colaboradores, que actuaron durante las 2 últimas dictaduras. La de 1966 a 1973, que es conocida como la Revolución Argentina, que está encabezada por el general Juan Carlos Onganía, y la última dictadura, encabezada por el general Videla, de 1976 a 1983. Me interesa desarrollar como hipótesis general que no puede comprenderse acabadamente la última dictadura sin haber visto antes a la dictadura anterior, que en la historia argentina vendrían a ser la 5ª y la 6ª dictadura. A lo largo de estas páginas, entonces, lo que voy a intentar mostrar es que hay un grupo de funcionarios y de intelectuales que participó en la primera, en la 5ª sería, pero en la primera de nuestro estudio, en la del 66, todos civiles, en general egresados de la Universidad Nacional de Buenos Aires, abogados. Otro grupo importante, maestros normalistas, egresados de la Normal Pública de Buenos Aires, la Normal Pública de varones. Estos
apellidos son los que se van a repetir en la exposición. Zanotti, Astigueta, Llerena Amadeo, Van Gelderen, Silva, Cantini, Bruera. Es este grupo el que va a iniciar su gestión en el Estado en el año 66, va a salir del Estado alrededor de los 70 y van a volver a gestionar en el área de educación en el año 76. Esta continuidad de personas, esta es un poco la hipótesis, ¿no? Esta continuidad de personas es una continuidad tanto de personas como de ideas y de propuestas, ¿no es cierto? Entonces hay muchas similitudes en las dos dictaduras y el tipo de políticas educativas que van a intentar poner en acción, ¿no? En general tienen perfiles parecidos, ¿no? Es un grupo que algunos tienen relaciones de amistad, otros tienen relaciones de trabajo porque están trabajando en los mismos espacios. Están vinculados a colegios privados católicos, al Consejo Superior de Educación Católica, al CONSUDEC, la Acción Católica Argentina, muchos son militantes del ACA, el Instituto de Cultura Hispánica. Daban clases, eran colegas en la Universidad Católica Argentina, que se crea en Argentina en 1958, es muy reciente, y la Universidad Católica Privada de El Salvador. Solían escribir además en las mismas revistas, en la prensa pedagógica, hacían cursos y muchos hicieron los primeros cursos de planeamiento que se organizaron en los años 50, en los 60, y luego los vemos, muchos de ellos cuando salen de la función pública, trabajan en organismos como UNESCO y OEA, incluso trabajan juntos. Bueno, y son ellos los que intentan en las dos dictaduras derogar la ley 1420 de 1884. ¿Qué pasa con la ley? ¿Por qué la odian tanto? En 1884 se sanciona la Ley de Educación Común 1420, que no se pronuncia a favor de la laicidad, sino que establece el artículo 8 que propone la implementación de enseñanza religiosa fuera del horario escolar. Esta va a ser una larga negociación entre liberales y católicos y los católicos van a querer enseñanza religiosa dentro del horario escolar, pero con los liberales logran negociar este artículo 8, que es enseñanza religiosa no obligatoria, sino para las familias que lo quieran, fuera del horario escolar, es decir, que estaba la posibilidad de dar enseñanza religiosa en el establecimiento. Lo que pasa con esta ley es que tenía incumbencia solamente en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, en lo que eran los antiguos territorios nacionales, que no son las provincias. Y después de 1905 va a tener incumbencia las escuelas nacionales que se van a crear en las provincias, ¿sí? A poco de conocerse la ley, los representantes de la Iglesia Católica van a denunciar que la ley instaura el ateísmo en las escuelas públicas, dado que la enseñanza religiosa fuera del horario escolar resulta muy difícil de implementar, porque en realidad van a decir no hay horario antes o después. La escuela se empieza a masificar y no queda ni un minuto entre la salida del turno mañana y el ingreso del turno tarde, ¿sí? Entonces dicen, no hay espacio para dar enseñanza religiosa. Entonces los católicos van a interpretar que esa ley impone el ateísmo. Un importante sacerdote no dudaba en afirmar que la ley 1420 estaba en contradicción con toda la tradición argentina desde 1536 hasta 1884, era anti-argentina, anticonstitucional, anticatólica, antipedagógica, antidemocrática, antifilosófica y antihumana. Todos esos calificativos va a decir un alto representante de la Iglesia. Más allá de estos discursos, existe un consenso entre los analistas que los católicos y los liberales en el siglo XIX tenían un consenso sobre la educación, el tipo de educación más bien cristiana que debía imponerse, ¿no? Ambos estuvieron de acuerdo en aprobar programas en 1888 para las escuelas nacionales que tenía el contenido para cuarto grado, por ejemplo, deberes para con Dios, amor y respeto a Dios como creador y providencia. Estos contenidos estuvieron hasta los años 60 en el currículum.
pero se aclaraba que los maestros no debían abstenerse a dictar dogmas o doctrinas religiosas particulares, sino más bien la idea era una moral religiosa general, ¿no? A fines del siglo XIX se funda el Partido Socialista en la Argentina y sus líderes socialistas expresan con insistencia que la Ley 1420 en realidad creó la escuela popular gratuita y laica en la Argentina y creían que el artículo 8 debía derogarse. Presentaron muchos proyectos de ley, los socialistas, para derogar el artículo 8. Para hacer que la ley fuera definitivamente laica. De todos modos, ellos dicen con insistencia que la ley es laica. Por eso, por ahí, el que ha leído algo de historia de la educación argentina, hay muchas cuestiones que dan por sentado que la ley 1420 es laica. Pero en realidad, vista en el contexto, hubo debates respecto a esto, ¿no? E interpretaciones distintas sobre la ley. De todos modos, los gobernadores de las provincias, de las 14 provincias que había en ese momento, tuvieron la potestad de legislar sus propias normas de educación. Y casi la mayoría de las provincias impuso enseñanza religiosa dentro del horario escolar. Esto fue cambiando porque también en las provincias fueron distintos gobernadores, entonces también hubo provincias que la pusieron, después no la pusieron, después la pusieron pero fuera del horario escolar. Es decir, también las provincias, hay algunas provincias sí que son más tradicionalmente católicas, por ejemplo Córdoba, Santa Fe, han tenido desde el siglo XIX prácticamente de manera ininterrumpida enseñanza religiosa, incluso hasta el siglo XXI. Provincias del NOA, Salta, Tucumán han tenido enseñanza religiosa de manera bastante ininterrumpida. De todos modos, en los años 30, el avance de la Iglesia Católica, con el primer golpe de Estado que se da en la Argentina, hace que en los años 30 se empiece a reinstaurar la enseñanza católica en provincias que no la tenían. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires reinstaura la enseñanza religiosa dentro del horario escolar y del año 43 al año 54 se impuso religión católica en todo el país. Una cuestión a aclarar, ¿no? Cuando se habla de enseñanza religiosa, en general, los funcionarios y todos los contemporáneos entienden que enseñanza religiosa es catequesis católica, porque hoy uno podría decir, bueno, estaría bueno que en las escuelas se dé enseñanza religiosa, más de forma ecuménica, la enseñanza de todas las religiones. Pero en realidad, en esta etapa que estamos viendo, enseñanza religiosa es entendida como sinónimo de enseñanza católica. Entonces, la enseñanza religiosa, entonces, a partir del golpe del 55 que se le hace al general Perón, la enseñanza católica desaparece otra vez de las escuelas públicas, pero no de las escuelas públicas en algunas provincias, ¿sí? Que son provinciales. Vamos entonces a la quinta dictadura, la Revolución Argentina, del 66 al 73. Este quinto golpe de Estado lo organiza el general del Ejército, Onganía. La dictadura se prolonga hasta el 73, pero todos los hechos que vamos a narrar son de los primeros años, del 66 hasta el 70 más o menos. Bueno, en el marco de la Guerra Fría, es un presidente que estaba muy compenetrado con todo el discurso anticomunista en el marco de la Guerra Fría. El primer ministro de Educación va a ser Carlos María Gelioves, abogado de la UBA. Es un tipo que va a ser admirador de Franco en España y su modelo educativo. Intenta eliminar del sistema educativo argentino la enseñanza mixta en las escuelas secundarias. No lo logra. En octubre estuvo en España inaugurando las obras del Colegio Mayor, que el Colegio Mayor está en el campus en Madrid y es un alojamiento para estudiantes argentinos en Madrid. Estuvo inaugurando las obras del Colegio Mayor en Madrid y firmando la incorporación de Argentina a la Oficina de Educación Iberoamericana, un organismo que crea Franco. Durante su gestión, la gestión de este ministro, llegó al país el pedagogo del primer franquismo e integrante del Opus Dei, Víctor García Oz. No sé si anduvo por esta región, Víctor García Oz. Dio conferencias en Buenos Aires, organizadas por la Fundación Nuestra Señora de la Merced, con el auspicio del CONSUDEC, y volvió a estar en el país al año siguiente invitado por el CONSUDEC, y todos estos funcionarios que había mencionado antes participan de las charlas que da García Oz.
con Helióbes ingresan al ministerio Zanotti, los que habíamos mencionado, ¿no? Zanotti como director general de enseñanza secundaria, Astigueta como el presidente del Consejo Nacional de Educación, Valgenderen, presidente del Consejo Nacional de Educación, Silva como secretario general. Todos estos que les había mencionado al comienzo. Ellos eran, hay varios que son, como habíamos dicho, por ejemplo, Van Gelderen es militante de la Acción Católica Argentina y él va a decir en discurso, en presentaciones públicas, Acción Católica Argentina fue una escuela de vida que formó a los dirigentes de este país. Él había sacado un premio de 10 jóvenes sobresalientes del año 66 y él dice en la prensa, cuando nos juntamos los 10 que ganamos ese año, el 66, los premios de jóvenes sobresalientes, dice él, resulta que todos nos conocíamos y los organizadores del concurso se sorprendieron. Por eso nos preguntaron de dónde nos conocíamos. Y claro, éramos todos de Acción Católica Argentina. En el 67, el promedio de permanencia de los ministros es de 1 año o 2. Entonces, vamos a ver que van circulando. Al año siguiente, este ministro no está más y va a ser reemplazado por Astigueta, quien designó de subsecretario a Yerén Amadeo. Yerén Amadeo va a ser una figura muy importante en esta historia. En el año 64, él es un abogado de la UBA. Yerén Amadeo participó de la primera Convención Nacional de Enseñanza Privada. En Argentina, la enseñanza privada va a tener un boom, un crecimiento exponencial en los años 60 del siglo XX, ¿sí? Porque se van a modificar varias leyes que le van a otorgar más autonomía a las escuelas privadas. Entonces va a haber un crecimiento de las escuelas y del personal de enseñanza privada, sobre todo del nivel secundario. Yerén Amadeo va a decir en esa primera convención de enseñanza privada que consideraba que el Estado debía garantizar la plena vigencia de la libertad de enseñanza y respetar los derechos de las escuelas privadas de abrir y organizar escuelas, formular planes, programas, el contenido ideológico de la enseñanza, elegir profesores, textos, utilizar los métodos que se consideren idóneos, disciplinar la vida escolar, la vida interna, calificar, promover a su propio alumnado, otorgar títulos, participar equitativamente del presupuesto escolar. En relación a esto último, sostenía que ese periodo se fundamentaba en la justicia distributiva o principio de subsidiariedad, explicado en encíclicas papales, sobre todo en la Divinius Ilius Magistri de los años 30, a cuyo ejercicio estaba obligado el Estado, quien debía destinar suficientes medios económicos a asegurar la vigencia de la escuela privada. Estos reclamos tienen como marco una legislación que en los años 60 se va a cambiar, pero hasta los años 60 las escuelas privadas, para abrir, dependen de un informe favorable del Estado y el Estado además tiene la potestad para cerrarlas si no cumplen con determinados requisitos, etc. En los años 60 esa ley se va a flexibilizar y le van a empezar a otorgar una mayor autonomía a las escuelas privadas y además se va a crear un organismo muy importante para este grupo, que es el Servicio Nacional de Enseñanza Privada, desde el cual van a salir sus primeros inspectores. Entonces las escuelas por primera vez van a tener sus propios inspectores y no los inspectores de las escuelas públicas. Los inspectores de las escuelas públicas supervisaban escuelas privadas y escuelas públicas. A partir de los años 60 se va a producir este cambio. Es aquí que se presenta un proyecto de ley orgánica de educación para derogar la ley 1420. Este proyecto va a tener el apoyo de la Agencia de Desarrollo. Recuerden que son los años 60, el desarrollismo está como de moda, está en auge. Pero el proyecto va a ser elaborado por intelectuales de la Universidad Católica Argentina. Es un grupo importante y también de representantes de colegios privados mayoritariamente. Entonces, ¿qué pasa con esta norma? La propuesta de ley, acorta la obligatoriedad escolar a un periodo de 5 años. La ley vigente lo tenía de 6 años. Acorta la obligatoriedad a 5 años e introduce el nivel intermedio. El nivel intermedio es una figura que va a estar recurrentemente mencionada a lo largo de estas 2 dictaduras,
que es un nivel de 4 años y en realidad lo que pretende es que darle formación en oficios a los niños de 11 a 14 años, a los niños que no van a seguir la escuela secundaria. Pero además, el ministro de la época dio una conferencia que explica que este anteproyecto aplicaba además el principio de subsidiariedad del Estado, esta también es una constante en los discursos, favoreciendo al sector privado. Él va a decir, implanta las escuelas financiadas por el Estado y por los padres a medias. También permite ceder aulas a las instituciones como las municipalidades, comunidades religiosas, es decir, dice él en un discurso público, termina con el estatismo este proyecto de ley. Bueno, pero además hay otro alto funcionario que va a decir en otra revista que además la idea es que con el anteproyecto se reinstaure la enseñanza religiosa. Porque dice, porque una cosa es cierta, si esta revolución argentina no es capaz de desterrar el laicismo en la escuela pública argentina, no habrá facilitado el reencuentro del pueblo argentino con su tradición más auténtica y por lo tanto habrá traicionado su razón de ser. Bueno, presentado el anteproyecto se produce un pequeño escándalo porque en realidad todas estas premisas de intento de imponer la enseñanza católica, acortar la obligatoriedad a 5 años, es decir, hay ministros dentro de la misma dictadura que se van a pronunciar completamente en contra de este anteproyecto de ley y el anteproyecto de ley tiene que ser descartado. De todos modos, se inicia lo que se conoce como una reforma educativa, que es el inicio de la introducción en las escuelas primarias y secundarias de esta escuela intermedia, pero sin tocar la obligatoriedad. Es decir, en el marco de la ley 1420 se trata de introducir la escuela intermedia cuando terminan la primaria obligatoria de los 6 grados y ahí empezaría la escuela intermedia con la misma idea original de formar en oficios a los chicos. Esta escuela intermedia va a ser muy apoyada por todos los funcionarios católicos y por representantes de la Iglesia Católica porque van a ver en la escuela intermedia una posibilidad de expandir el sistema, porque en realidad las escuelas intermedias, como no es un nivel obligatorio, las van a crear ellos. De hecho, empiezan a crearlas. Va a ser el principal apoyo de la reforma, pero de todos modos la reforma también fracasa por el accionar de los gremios docentes estatales que van a denunciar, van a hacer muchísimas huelgas, manifestaciones, sin pausa, y van a conseguir que la reforma se tire para atrás, es decir, que la escuela intermedia no se termine de implementar, porque la van a acusar de privatista y de confesional, porque en realidad si las escuelas intermedias van a estar en manos de los privados católicos, bueno, ellos van a denunciar fuertemente esto. Va a ser una época igual de gran conflictividad social en la Argentina, después del Cordobazo del año 69, donde además se va a sumar toda la conflictividad social docente por esta reforma. Entonces la reforma se tiene que dejar de lado y en general todos estos funcionarios tarde o temprano se van a terminar yendo de la gestión y como había dicho antes, muchos van a terminar trabajando, teniendo contratos de asesoría en OEA, en UNESCO, sí, van a terminar en ese circuito internacional. Bueno, respecto a los ministros y proyectos de la última dictadura. En el intermedio del 73, que termina la quinta dictadura del 73 hasta el 76, va a volver al país, después de 18 años de proscripción, el general Perón. Y va a ganar las elecciones. Va a haber un breve periodo de gobierno peronista del 73 al 76, lo que nosotros llamamos el tercer gobierno peronista de la Argentina. Va a intentar, los primeros meses del gobierno peronista van a ser muy asociados a la izquierda, además se va a vincular con Allende en el 73 acá, Perón en el 73, entonces va a haber una lectura, ¿no?, de muchos intelectuales latinoamericanos respecto a, bueno, cierta asociación del peronismo con la izquierda, con el gobierno de Allende, ¿no es cierto?, van a tener muchos intercambios.
De hecho, va a estar Freire para esa época en Argentina. Pero ese proceso se va a cortar ya a fines del 73. Y Perón además muere en julio del 74 y entonces a partir de ahí el proceso izquierdista se va a revertir violentamente. Van a asumir presidentes más bien de la derecha peronista, pero va a haber un caos económico en el último año del gobierno de Isabel Perón. Y este caos económico va a dar lugar a la justificación del 6º golpe de Estado en la Argentina. Entonces, como había dicho, un poco el balance general de la represión en el año 73-83. De acuerdo a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, va a ser una dictadura tremendamente sangrienta, con altísimos niveles de represión desconocidos en la Argentina hasta ese momento. El 21% de los desaparecidos en la Argentina son estudiantes. Dentro de este grupo, 340 eran alumnos secundarios. Fueron detenidos y desaparecidos 600 maestros y profesores dentro del conjunto de 30.000 personas desaparecidas y detenidas. Con este último golpe vuelven entonces al Ministerio de Educación este grupo, y uno de ellos va a ser el primer ministro Bruera, que es una persona de Santa Fe, que había apoyado muy certeramente el proyecto de la escuela intermedia. Cuando lo nombran a Bruera ministro, la prensa empieza a decir, acá va a haber una eventual introducción del ciclo educativo intermedio destinado a los niños de 12 a 15 años. Es decir, la prensa empieza a decir, acá como son los mismos funcionarios, van a decir, 2 más 2 es 4, ¿no? Lo primero que van a hacer es tratar de introducir de vuelta la escuela intermedia, pero el ministro en ese momento va a salir a desmentir que no es cierto. Igual que en Chile y que en general en las dictaduras, se introducen nuevos regímenes disciplinarios en las escuelas secundarias, se penalizan más crudamente las faltas de conducta vinculadas a la persona, a las autoridades directivas, a la falta de respeto, a los símbolos patrios, escolares. Las faltas de conducta se van a reprimir con más firmeza, por ejemplo, el desaliño, la manera de hablar incorrecta, la falta de aseo, el cabello largo que excediese el cuello de la camisa entre los varones, no recogido entre las niñas, el uso de barba en los varones, el exceso de maquillaje en las mujeres, la falta de corrección y buenos modales, jugar con las manos, etcétera, todo un montón de normativas respecto al disciplinamiento del cuerpo y de la vestimenta en general. Por otro lado, también en la última dictadura se va a instaurar el operativo Claridad. El operativo Claridad va a ser la represión a intelectuales, artistas, actores, directores de cine, muchos de los cuales, gracias al operativo Claridad, van a tener que exiliarse del país porque los van a acusar de ideología marxista. Este ministro, como había dicho, duró un año. Viene otro, que es otro ministro, que es también una persona, Juan José Catalán, oriunda de Tucumán, que es famosa porque introduce en el sistema educativo un documento que está en línea, lo pueden leer al que le interese, que se llama Subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo. El texto es del año 77 y es un manual que circuló en las escuelas primarias y en las escuelas secundarias para que los maestros, para facilitar la comprensión de los maestros del fenómeno subversivo que se vivía en la Argentina. El propósito era explicar en forma directa y clara los principales acontecimientos sucedidos y de brindar elementos de juicio sobre el accionar del marxismo en las escuelas. El primer capítulo se desarrollaban los conceptos generales que debían aprender los docentes: comunismo, guerra, agresión marxista internacional y subversión. El segundo capítulo se titulaba Organizaciones subversivas que operan en el ámbito educativo. El tercer apartado se llamaba Estrategia particular de la subversión en el ámbito educativo y el cuarto, Construir el futuro.
Por subversión entendían toda acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta que buscaba la alteración o la destrucción de los criterios morales y la forma de vida del pueblo con la finalidad de tomar el poder o imponer desde él una escala de valores diferentes. Bueno, aquí sobre los maestros lo que van a decir es que el problema con los maestros es los libros que usan, que los libros le dan mucha autonomía a los niños, que los libros van a tender a decirle a los niños que se pongan en contra de los adultos, bueno, cosas así que ellos aseguran que los libros para niños eran así, de hecho prohíben un montón de literatura infantil, la van a prohibir. Un episodio famoso es quema de libros, se produce una quema de libros pública, de estos tipos de libros y de otros. En el nivel secundario lo que van a decir que el problema en el nivel secundario es que los profesores tienen demasiada autonomía, que nadie los controla y que ahí el problema fueron los celadores o preceptores del nivel secundario que no controlan, que no hacen su trabajo bien, que no controlan ni a los alumnos y no están controlando lo que pasa en las aulas. Y por supuesto, el otro enemigo público número uno va a ser el gremialismo docente, que va a organizar huelgas, que va a organizar protestas. Entonces, bueno, la propuesta es reformar, bueno, suspenden el estatuto, la vigencia del estatuto del docente, pero además hay toda una batería de normativa para reformar el estatuto del docente, que son los derechos laborales de los maestros. Este ministro también va a decir claramente que va a instaurar el principio de subsidiariedad del Estado Nacional respecto a los provinciales y en el inicio de la gestión de Catalán, pero que después va a continuar, se va a dar lo que se conoce como la transferencia de las escuelas. La transferencia de las escuelas de nivel primario nacionales que se van a transferir a las provincias, pero esgrimiendo este principio de subsidiariedad. En el año 78 lo tenemos como ministro al que habíamos mencionado, Llerena Amadeo. Llerena Amadeo, de toda la última dictadura, es el ministro que más tiempo va a permanecer, es el ministro más importante porque va a estar 2 años y medio, lo cual es un récord para las gestiones de los ministros de educación en la Argentina. No sé cómo es, pero duran muy poco. Llerena Amadeo entonces va a anunciar que la sanción de la ley de educación y la sanción de un nuevo estatuto del docente y la sanción de la ley universitaria. De todas estas tres, lo único que se logra es la sanción de la ley universitaria, porque en realidad hay una preocupación particular por el ámbito universitario, ¿no? Como foco de su versión marxista. Entonces no es casualidad que de todas las leyes que anunciaron sea la ley universitaria la que efectivamente logran aprobar. En un reportaje que le hacen en una prensa católica, Llerena Amadeo va a explicar el principio de subsidiariedad que va a regir su gobierno. Dice, el principio se oponía tanto a la economía liberal como a la economía dirigida. Consiste fundamentalmente en que los individuos y los grupos sociales tienen derecho a realizar toda la actividad social y económica para la cual tienen competencia. Por lo tanto, es injusto, dice Llerena Amadeo, que el Estado absorba esas actividades, ya que su misión es supletoria, es decir, subsidiaria. Con un ejemplo aclaraba lo que estaba diciendo. Sabemos que a los padres, o sea, a la familia, corresponde el cuidado y educación de los hijos. Pudiendo educarlos la familia, siendo competente para ello, no tiene por qué intervenir el Estado. Pero supongamos el caso de padres que estén incapacitados para atender a los niños. En ello, dice Llerena Amadeo, es evidente la necesidad de la intervención del Estado que suple, en su función supletoria, la ausencia de los progenitores. Llerena Amadeo planteaba también que las tareas del Estado eran las de conocer la realidad del país, realizar investigaciones teóricas, formular fines u objetivos de las políticas, planificar, supervisar en general la educación, pero la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje y su evaluación no podían ser actividades exclusivas del Estado, porque si se dedicaba a ellas el Estado se excedía en su misión supletoria y omitía las propias, que eran dirigir, vigilar, urgir y castigar.
La aplicación de este sano y acertado principio a la acción estatal traería como consecuencia una mayor eficacia y armonización en las acciones de las tres instituciones, Iglesia, Estado y familia. Bueno, el pedagogo franquista que habíamos hablado, que había estado en la dictadura anterior, Víctor García Oz, también va a ser invitado por el ministro Llerena Amadeo en la Argentina. Va a volver a la Argentina, sus charlas van a ser un éxito de público, hay fotos, así que la gente se queda afuera para escucharlo. Es una persona muy carismática, incluso en España. Y después de esa visita va a venir otras veces, hasta los años 80, va a seguir viniendo. Víctor García Oz, además, por supuesto, va a venir a apoyar todos estos discursos, va a un poco a reproducir los mismos discursos de los ministros, ¿no? Respecto a la subsidiariedad, al rol de la Iglesia, ¿no? No es casualidad que lo inviten, ¿no? Respecto a la ley, bueno, van a presentar otro proyecto de ley, pero también va a ser elaborado por este grupo de intelectuales más vinculados a la Iglesia Católica y al sector privado que al sector público. El anteproyecto va a introducir formación religiosa, va a introducir otra vez la escuela intermedia, pero igual que antes, el anteproyecto no va a ser aprobado. De todos modos, el ministro va a dar varias charlas para explicar su ley, ¿no? Esta propuesta de ley. Y va a decir, si los argumentos de la ley 1420 eran los de obligatoriedad, laicidad y gratuidad, ellos pensaban reemplazarlos por esta nueva ley por libertad, coordinación y progreso. Explicó que la nueva ley iba a seguir las nociones de libertad de enseñar y de aprender, el derecho de los padres a la educación de sus hijos y por lo tanto a elegir la escuela para ellos, la lícita colaboración con la familia, asociaciones y grupos civiles, la función de las distintas comunidades religiosas, la peculiar misión de la Iglesia Católica y el lugar tradicional que ella ocupaba en la sociedad argentina. Explica que es una ley federal porque debía ser aplicada a nivel nacional, provincial y municipal, y orgánica porque comprendía todos los niveles, desde el jardín hasta la universidad. Concluía diciendo que todo estaba pensado en función del objetivo de la dictadura, razón de cuánto se ha venido haciendo en educación desde el 24 de marzo del 76. Las distintas medidas eran expresivas de la misma y única realidad, la política del gobierno de las Fuerzas Armadas para la recuperación de la República y el bien común de la nación. Bueno, van a tener toda la prensa educativa católica les va a hacer muchos reportajes sobre esta ley que pretenden. Hay una intencionalidad de que la ley sea bien vista por la opinión pública, entonces dan muchos reportajes a la prensa católica, a los diarios tradicionales, explicando los principios de la ley, pero la ley en la CAL, en la Comisión de Asesoramiento Legislativo, no va a pasar. Bueno, finalmente, a partir de la salida de Llerena Amadeo, la dictadura un poco... Hay consenso que la dictadura pierde su poder de iniciativa, entra en crisis, sobre todo por las malas políticas económicas, empieza a desdibujarse el consenso inicial respecto a los militares en el poder. Y bueno, en el 82 se produce la invasión de los militares a la isla Malvinas, se produce la guerra. Pero podríamos decir que a partir del 80 la dictadura cae en su poder de iniciativa e incluso en su poder represivo. A fines del 81, entonces, hay otro anuncio, el nuevo ministro anuncia otra vez que que ahora sí va a salir el Estatuto del Docente y la Ley de Educación, pero no va a salir. Pero ese ministro además va a explicar que, bueno, que la ley va a reducir los ciclos educativos, que va a haber un ciclo intermedio, es decir, va a repetir un poco las propuestas que se vienen haciendo desde los años 60. Bueno, para terminar, entonces... diremos que la ley 1420 del año 1884 recién fue derogada
o más bien reemplazada, en 1993 por la Ley Federal de Educación, la 24.195, que estuvo vigente en la Argentina hasta el año 2006, hasta hace poco. En 2006 tenemos la tercera Ley de Educación, que se va a sancionar en el Congreso, que es la que rige en la actualidad, y provocó mucho rechazo de las autoridades de la Iglesia Católica esta ley del 2006. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bien, profesora, muchas gracias por su presentación. Voy a mover esto un poquito para acá. Yo creo que por ahí da. Si quiere agüita. Bueno, ustedes pueden ir preparando ya sus preguntas. Vamos a tener un espacio de intercambio cuando yo termine de presentar. Imagino que quedaron ahí algunas interrogantes, algunas cuestiones interesantes que podemos consultarle a la profesora, ¿no? Yo voy a hablar sobre el caso chileno. Mi presentación tiene que ver con algunos resultados iniciales, ¿no? Es chistoso, uno está terminando los proyectos y dice unos resultados iniciales, pero son temas que uno los puede acompañar por un tiempo más largo debatiendo, discutiendo. Voy a presentar algunos resultados, les voy a comentar qué es lo que he podido avanzar en este proyecto Fóndese de Iniciación que estoy implementando desde el año 2020, que tiene por título el que ustedes están viendo ahí, Intelectuales en la construcción e implementación de la política educacional de la dictadura civil-militar chilena, que es del 73 al 90, enfocándome en las trayectorias biográficas de algunos de ministros de Educación, subsecretarios de Educación y directores del CPIP. Yo incluí, además de y los ministros de Educación, a algunos funcionarios de algunas instancias estatales, como la subsecretaría, ¿no? El brazo derecho de y los ministros, o la dirección de este centro de perfeccionamiento, experimentación, investigaciones pedagógicas, que es bien importante en la historia de la educación reciente de Chile, para intentar ver cómo era el movimiento de estas personas en el campo pedagógico en este periodo, ¿no? Este proyecto tuvo como objetivo reconstruir y analizar las trayectorias biográficas de algunos intelectuales que participaron en la elaboración o implementación de la política educacional durante este periodo. ¿Bien? Y para eso yo establecí un diálogo con algunas ideas, ¿no? Algunas ideas clave que me permitían entrar en este campo de discusión. El primero, que a diferencia de varios países de la región, en el caso chileno, hay una ausencia de investigaciones sobre y los intelectuales del campo educativo durante nuestra dictadura civil-militar del 73 al 90. Hay muchos otros campos de acción de la dictadura que han sido mayoritariamente investigados, especialmente de las políticas de transformación económica o de las políticas represivas o de la organización del Estado durante este periodo. Ha sido analizado de forma más sistemática por historiadores y por personas también de otras disciplinas, ¿no? Entonces a mí me parecía que podía ser un aporte al mismo tiempo, porque comencé a dialogar con cierta producción que se ha esforzado por estudiar actores colectivos que actúan dentro de las agencias estatales y que de alguna manera también pueden entender como intelectuales a las personas que actúan en estas instancias, ¿no? Intentando ampliar un poco la figura tradicional de o el intelectual vinculado a la producción literaria, académica, que actúa en los espacios de deliberación pública. Si uno piensa que en las instituciones del Estado son clave en la definición de cómo vivimos, cómo nos organizamos, y circulan ideas contrapuestas y estas se enfrentan, por supuesto que ahí hay un trabajo intelectual que vale la pena de ser analizado. Entonces ahí he dialogado con autoras y autores interesantes como Boblaski y un tal señor Soprano, ¿no? Que tienen un libro bien interesante que se llama Un Estado con Rostro Humano, que analiza funcionarios de distintas instancias estatales
para identificar, bueno, cómo se formaron, qué ideas defienden y cómo desde el Estado también es una plataforma para esta disputa ideológica. Por supuesto, la profesora Laura Graciela Rodríguez y la profesora Eva Mara Petiti también, que han hecho justamente eso específicamente en agencias estatales vinculadas al campo educativo. Y para hacer eso, en este proyecto yo trabajé con una perspectiva metodológica, teórica, que supone que es el análisis prosopográfico, ¿no? Que es una forma de hacer historia que en las últimas décadas ha comenzado a ser retomada nuevamente y que tiene como finalidad construir biografías colectivas de grupos humanos que tengan alguna característica en común, ¿no? Uno delimita un corpus de personas que integran un actor colectivo, político, social, económico, que por algún motivo te llame la atención de estudiar. A ese grupo uno le aplica un cuestionario común referido a sus características, a sus atributos. A partir de eso uno intenta indagar en qué tipo de campo, ¿no? En una perspectiva burdiana, circula, produce, actúa, qué perfiles emergentes de estas personas aparecen, son descubiertos y qué tipo de relaciones de cooperación o posible enfrentamiento establecen entre ellas, ¿no? Intentando captar el movimiento dinámico de las relaciones humanas también en campos de poder como el campo estatal. El objetivo final es intentar reconstruir algunos trazos sobre este actor colectivo, en este caso funcionarias y funcionarios vinculados al campo educativo en un periodo determinado, que una configuración social siempre cambiante y de fronteras lábiles, ¿no? El proceso en términos generales es construir biografías individuales inicialmente e intentar identificar algunas posiciones o relaciones en este campo intelectual vinculado a la educación y definir algunos perfiles emergentes de este actor colectivo. Eso es lo que he estado intentando trabajar y para eso me he apoyado en una amplia diversidad de fuentes, ¿no? El análisis prosopográfico es desafiante desde esa perspectiva porque uno debería ir atrás de todos los registros que estas personas dejaron, ¿no? En diferentes planos, sus planos formativos, profesionales, laborales, ideológicos, en fin. Entonces las fuentes pueden ser variables. Y claro, en algunos casos un tanto inabarcables, ¿no? Yo he trabajado con bandos militares, que es toda esta comunicación de los grupos golpistas que comenzaron a emitir una vez realizado el golpe de Estado, entregando instrucciones, ya comunicando la política inicial, las perspectivas iniciales de cómo venía la mano, ¿no? Documentos estratégicos del Estado, del Ministerio y de otras instancias vinculadas al campo educativo, donde van muchas veces internamente al interior del Estado, entregando las orientaciones fundamentales de trabajo, las actas de la Junta Militar de Gobierno, que ayer en otro seminario conversábamos, ¿no? Que son los registros de toda la actividad legislativa que se dio para sí la dictadura civil-militar, como cerró el Parlamento chileno estuvo cerrado todo el periodo, no obstante la actividad parlamentaria siguió funcionando, eso ocurrió al interior de la dictadura, con apoyo de militares y de civiles, organizados según una lógica específica, y bueno, y ahora uno puede conocer esas actas que por mucho tiempo fueron secretas, están públicas, disponibles en la página web del Congreso Nacional, entonces tú puedes ver quiénes estaban, qué discutían, qué ideas, etcétera, vinculado a distintas legislaciones, leyes, decretos, revistas, especialmente la revista de educación y un montón de otras revistas en las que estas mujeres y hombres debatían, participaban, compartían su idea. Prensa, especialmente el Mercurio, con las personas con las que trabajé, nos dimos el trabajo interesante y agotador de revisar todo el Mercurio durante los casi 17 años de la dictadura civil-militar, porque el Mercurio era clave, ¿no? Bueno, lo sigue siendo clave para la derecha chilena, para los sectores conservadores, lugar estratégico de comunicación y de definición de ideas de estos sectores y ciertamente cubrían con mucha atención las acciones del ministerio, las transformaciones, cuáles eran las nuevas orientaciones, por supuesto desde una perspectiva muy positiva. Bueno, el Archivo Nacional de la Administración, el Fondo del Ministerio de Educación y especialmente el Gabinete del Ministro, que es el registro de las cosas que se conservan, no se conserva todos los archivos, ¿no? De todo lo que entraba hacia el Gabinete del Ministro y todo lo que salía de ese espacio y producciones de la y los intelectuales estudiados, y eso es mucho. Las personas que yo le seguí la pista aparecen en esos cuadritos, no se ven muy bien porque está chiquitito, son todos quienes fueron ministros de Educación, las subsecretarios de Educación,
y los directores del CPIP. Yo les voy a comentar algunas cosas sobre algunas de estas personas, ¿no? No tenemos tiempo para hablar de todo y todo ello. Lo que sí ha ocurrido es que en la implementación del proyecto ya ha sido posible comunicar a través de distintas formas algunos resultados iniciales. Ahí he trabajado con Camila, por supuesto, hemos publicado algunos artículos intentando analizar cómo la experiencia escolar mudó, se transformó de alguna forma durante la dictadura civil-militar, ¿no? O qué actores estuvieron detrás de las políticas públicas educacionales, cómo estas políticas públicas educacionales neoliberales o autoritarias transformaron los espacios de formación y del trabajo del profesorado, ya que estamos en una universidad que tiene como una de sus principales tareas formar profesoras y profesores. Por supuesto, esto también tiene que ver con la historia de esta institución y de las personas que nos formamos acá, ¿no? Y transformación en los espacios universitarios también en general durante este periodo. ¿Bien? Además de esto, es importante decir que en la implementación del proyecto he podido trabajar con un grupo de personas súper interesantes, estudiantes de pregrado y de posgrado, estudiantes de doctorado que están realizando sus tesis. Acá está el profesor Andrés Pará, allá en el fondo, que a uno lo van acompañando y desafiando también con sus propias ideas y ver cómo eso dialoga con lo que uno está trabajando. Estudiantes de pregrado que realizaron trabajo financiados y vinculados también a este proyecto. Bien, yo les voy a contar algunos perfiles emergentes, ¿no? de este último momento del trabajo, de esta perspectiva que yo les he señalado. Les voy a presentar, ¿no? 3 grupos de personas, la verdad son grupos pequeñitos. Primero los marinos golpistas, después los marinos tecnológicos, y algo de algunos historiadores que ocuparon algunos cargos importantes, ¿no? ¿Qué es esto primero de los marinos golpistas, ¿no? De la sedición al golpe de Estado y de la sedición y el golpe de Estado al Ministerio de Educación. En un primer momento de la dictadura civil-militar chilena, desde el 73 hasta fines del 78 o inicio del 79, ya no recuerdo bien, hubo 3 marinos que ocuparon el cargo de ministro de Educación. Y eso es súper interesante de analizar. Antes hubo un profesor que duró unos días, una semana y media como ministro, y se dieron cuenta que finalmente, al parecer, no iba a ser un ministro que pudiese llevar adelante la agenda que quería la dictadura civil-militar. Se me olvida su nombre, voy a volver rapidito acá. El profesor José Santos II Navarro Tovar, un profe de biología y química formado en el pedagógico, de una larga carrera académica, que como formador de profesora y por mucho tiempo trabajó en la escuela militar. De hecho, fue profesor de Pinochet y al parecer su gran gracia es que había sido un buen profesor reconocido por Pinochet. Entonces, la premura ahí de Santiago humeando y definiendo quién iba a ocupar espacios de trabajo, Pinochet se habría acordado, dicen algunos registros, de que él tuvo un buen profesor, que por qué no lo llamaban. El tema es que el profesor era un señor bien mayor, tenía al momento que asumió más de 70 años, y la dictadura tenía una serie de ideas sobre qué hacer con el campo educativo, que al parecer el profesor no resultaba ser muy afín. Además, él era integrante de la masonería, ¿no? Entonces, habían algunas cosas que no cuadraban mucho. Algunos estudios sobre qué es lo que pasó durante la masonería en la dictadura dicen que el profesor habría sido sacado rápidamente porque habría ocupado ese espacio, ¿no? Para ayudar a algunos de sus hermanos que estaban en situación de peligro. Entonces hubo un espacio todavía ahí para indagar qué pasó con este profe. Duró poquitos días y después lo mandaron de embajador a Costa Rica. Después de eso yo le perdí la pista, ¿no? Pero podemos seguir indagando. He egresado del pedagógico, un tema ya interesante de inicio. Les voy a decir entonces quiénes fueron estos, por qué son los marinos golpistas, ¿no? Durante este primer periodo, después de este señor que yo les acabo de mencionar, hay 3 marinos que ocuparon no cargos, sino posiciones súper relevantes en el grupo de la Armada chilena que fraguó, que organizó y que implementó el golpe, ¿no?
la gente de Valparaíso dicen que el golpe comenzó primero en Valparaíso, ¿no? Entonces la Marina fue, ahí porteño acá seguro. La Marina fue el grupo probablemente muy relevante para la definición y la implementación del golpe, ¿no? Eran los que estaban más abiertamente decididos a interrumpir el gobierno democrático de Salvador Allende. Y como ustedes saben, tanto en la Marina como en otras fuerzas armadas, el golpe también partió inicialmente dentro de los propios cuarteles, ¿no? Sacando, eliminando en algunos casos a todos aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que probablemente se oponían a la implementación del golpe de Estado. Entonces, estos señores que aparecen inicialmente ocupando este cargo importante del Ministerio de Educación Pública, uno dice importante porque uno está interesado en el Ministerio de Educación, eran marinos que jugaron un rol súper relevante en la gestación y en la implementación del golpe. Entonces uno diría personas de primer nivel de importancia para este grupo golpista que había sido exitoso en su accionar militar y político y que ahora quería proyectar eso en el tiempo. Entonces ahí inicialmente uno puede pensar, ciertamente, el campo educacional era un campo estratégico que tenía que ser trabajado por personas de directa confianza de este grupo. El primer de estos marinos, Hugo Castro Jiménez, todos pasaron rápidamente a ser contraalmirantes, ¿no? Ascendieron ahí en la escala militar. Y bueno, un marino con una vasta trayectoria formado a inicio de la década del 40, que con anterioridad ocupó cargos destacados dentro de la misma Armada de Chile, en representaciones diplomáticas en Perú, en Estados Unidos, en fin, y termina siendo el primer ministro de Educación Pública de septiembre, el 27 de septiembre, hasta mayo del 75. Casi dura los 2 años, un poquito menos, ¿no? Y posteriormente de esto fue nombrado comandante en jefe de la Escuadra Nacional. El segundo señor es Arturo Troncoso de Aroch, que con anterioridad del 74 al 79 había sido ministro de Vivienda y Urbanismo. Ustedes saben que es un ministerio importante, han visto las noticias, pasan cosas en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es un ministerio también importante, ¿no? Él fue ministro por un periodo de 1 año y medio aproximadamente, y el último de estos grupos de los marinos golpistas es Luis Niman Núñez, ¿no? Que el tercer y último ministro militar vinculado a la Armada, enviado al Ministerio de Educación Pública, ¿no? Y bueno, como etiqueta, cada uno abajo aparece que su perspectiva teórica más clara ciertamente es la doctrina de seguridad nacional y el anticomunismo, las políticas iniciales, especialmente en estos años, no solo en el Ministerio de Educación, sino que en todo el accionar de la dictadura civil-militar, la principal política era la persecución, el ataque y el exterminio a los opositores políticos, vinculados a los partidos de apoyo de la Unidad Popular y a simpatizantes, ¿no?, de esta perspectiva. Por lo mismo, las políticas públicas que intentaron implementar y que sí fueron relativamente efectivos en aquello, son políticas de rectificación y también políticas de enaltecimiento, especialmente vinculadas hacia las profesoras y hacia los profesores, ¿no? ¿Qué hicieron estos marinos o qué ocurrió en la política pública educacional mientras estos señores eran los ministros de Educación? Bueno, a propósito de las políticas de rectificación, de transformación o de castigo hacia las y los actores educativo, bueno, la primera y la más clara es la intervención de las instituciones educacionales por parte de la Fuerza Armada y de orden, ¿no? Muy similar a lo que comentaba Laura, expulsión de profesoras y profesores, dictación de nuevos reglamentos, establecimiento de nuevas normas de comportamiento, explicitación de diferentes tipos de castigo, rutinización de cuestiones nacionalistas en la cultura escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Se cierran las escuelas normales, ¿no? En diciembre del año 73, que era un patrimonio del campo educativo chileno creado durante la primera mitad del siglo XIX, a fines de la primera mitad del siglo XIX, son cerradas rápidamente porque son identificadas como espacios de formación de izquierdistas de diverso tipo. Entonces rápidamente cierran con esa experiencia. Cortan primero el financiamiento y posteriormente cierran el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ¿no?
y establecen la condición de interinato de todas y todos los funcionarios de la administración pública. Eso ocurrió en todo el Estado, no solo en el Ministerio de Educación, con la idea de que todos perdían temporalmente su trabajo, quedaban en condición de interino, y una vez que la policía secreta, la policía política, DINA, CNI, revisara los antecedentes de las personas, se iba a evaluar si podían permanecer en sus lugares de trabajo o tenían que ser expulsados, ¿no? Se desata una purga tremenda contra y los funcionarios públicos. Las profesoras y los profesores a lo largo de Chile eran funcionarios públicos mayoritariamente, entonces es algo que se recoge rápidamente. Pero no solo podía ser la rectificación y el castigo, ¿no? También era muy importante en este periodo que las profesoras y los profesores, las comunidades educativas, se vincularan al proyecto que estaban intentando implementar, ¿no? A propósito de eso, se funda el Colegio de Profesores en octubre del 74, argumentando de que era una vieja demanda de la y los profesores, especialmente de la y los profesores secundarios, que querían asimilarse a la organización de las profesiones liberales, como ya lo eran otras, ¿no? Intentar dejar atrás toda esta vinculación de este campo con el sindicalismo y el gremialismo, y dictan una ley de carrera docente que es muy, muy paradojal y muy interesante de entender, porque en este periodo más que hay una lógica de continuidad con las políticas anteriores en la perspectiva, uno diría, del Estado docente, ¿no? Esta ley de carrera docente lo que quería realizar era establecer un código, una reglamentación del trabajo de las profesoras y los profesores en tanto funcionario público independiente, específicamente vinculado a las profesoras. Las profesoras y los profesores, en tanto funcionario público hasta ese momento, su trabajo estaba regulado por el Estatuto Administrativo publicado en 1960. Habían unos acápites específicos para las profesoras y los profesores. Entonces, en este momento, ahí la dictadura, estos ministros prometían tener un cuerpo jurídico propio que regulara por primera vez, al parecer, cómo iba a ser su trabajo, con una serie de cuestiones súper interesantes de pensar en el presente, ¿no? A propósito de las condiciones del trabajo de las profesoras y los profesores, pero que era continuidad de este estatuto, ¿no? Derecho al perfeccionamiento, una ley súper clara que establecía cómo tú entrabas, permanecías, ascendías y salías de la carrera, reconocimiento de bienios, trienios, bla, 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 etc. Varias seguridades, incluso reconocimiento a la vivienda, ¿no? Para las profesoras y profesores que eran destinados a lugares apartados, etc. Cuestiones bien impensadas a propósito de lo que pasó poquitos años después. Esta carrera docente tuvo muchas dificultades, ¿no? Porque si bien era impulsada desde el Ministerio de Educación, como un reconocimiento hacia las profesoras y hacia los profesores, en un intento de traerlo hacia su proyecto, por otro lado, en otros departamentos estatales estaban avanzando perspectivas que no tenían nada que ver con este tipo de regulación, ¿no? Por lo menos hasta el 78 en educación, mientras estaba Néstor Marino, se avanzaba con esta propuesta de la carrera, incluso con un reglamento de su implementación, pero nada, después vamos a ver que no se terminó implementando. Como política pública, por supuesto que es la represión una de las principales políticas públicas durante este periodo, y lo es durante todo el periodo, ¿no? Acá en la acta secreta de la Junta Militar de Gobierno, Hugo Castro Jiménez invitado en esta reunión de octubre del 74 y dice lo que ustedes están viendo ahí, ¿no? Como dando cuenta de cómo estaba el estado de control de las distintas reparticiones. Él dice que a propósito del estado de la institución educativa, señala que la inteligencia está permanentemente funcionando. Por inteligencia se refiere a la DINA, a la CNI, ¿no? Al aparato represivo y a los órganos de inteligencia de cada una de las Fuerzas Armadas, que siguieron existiendo durante todo ese periodo de forma autónoma, a la DINA, a la CNI, que muchas veces tenía cuerpo integrado de personas de las distintas Fuerzas Armadas y de carabineros y de civiles, por supuesto. La inteligencia está permanentemente funcionando, dando datos, indicando que hay que sacar a determinado profesor, que hay que poner a otro, etcétera, etcétera. Y después dice cómo eso va funcionando. Entonces, la represión es una política pública central en el funcionamiento y hay mucha evidencia que muestra aquello y cómo eso fue algo extendido durante todo este periodo. Aunque sí, los 3 primeros años de la dictadura son los 3 años más brutales, más terribles de la represión. Si uno mira todos los antecedentes
de los informes de derechos humanos, en fin, la mayor cantidad de las personas asesinadas, ejecutados políticos, detenidos, desaparecidos, ocurren en esos primeros años. Pero se mantienen. Por ejemplo, acá hay un documento reservado desde el Ministerio de Educación Pública. En ese momento era el abogado Sergio Gaete Rojas, que le escribe al señor director de la CNI en octubre del 86, ¿no? Haciéndole llegar información sobre algunos profesores que desde sus comunidades habían sido indicados como personas que estaban haciendo cosas malvadas, vinculadas al marxismo, cosas por el estilo, ¿no? Documentos de esta naturaleza tenemos por montones, ¿no? Que muestra claramente cómo los funcionarios civiles y militares en el ministerio y en otras reparticiones participaron de esta política de represión. Entonces uno dice, ¿cuál es una política continua durante este periodo hacia el sistema educativo? Es la represión, ¿no? Es la represión dura y cruda, no solo contra las profesoras y los profesores, contra los estudiantes, contra su familia, y por supuesto, parte de la sociedad, parte de esas mismas comunidades, fueron actores activos también para que esa represión funcionara. ¿Bien? Eso primero, este es el primer perfil, ¿no? Los marinos golpistas. El segundo perfil es un perfil bien interesante, son los marinos tecnológicos. Voy a explicar eso de lo tecnológico, suena como raro, pero un nombre que pega, ¿no? Los marinos tecnológicos son los Chicago Boys del campo educacional. Estamos súper acostumbrados en Chile, todo el mundo conoce algo de los Chicago Boys, estos señores que fueron a estudiar economía, en fin, a la Universidad de Chicago y trajeron esta nueva visión y la implementaron en Chile. Chile fue el campo de experimentación. Bueno, hubo otros Chicago Boys, pero no necesariamente vinculados a las teorías económicas y de cómo aplicar nuevas técnicas, ¿no? Sino que hay dos marinos, nuevamente marinos. Marinos son súper importantes en el campo educacional. Solo un paréntesis. En las intervenciones de las instituciones escolares y especialmente universitarias, los marinos son uno de los grupos más numerosamente presentes en la intervención del campo educativo. Y hay gente que muestra, que indica de que, claro, en esa Fuerza Armada habría sido muy activa durante la Unidad Popular o como oposición a las iniciativas o las políticas que quería implementar la Unidad Popular en el campo educacional. Pero vamos a ver con estos marinos tecnológicos de que había gente muy bien preparada con mucha antelación. El primer marino tecnológico es el señor Eduardo Cabezón Contreras, un señor que está vivo, un señor que se formó de guardia marina a fines de la década del 50, se formó como bachiller en biología, se formó como profe de filosofía y educación en la Universidad Católica Valparaíso, hizo un magíster de educación y tuvo un doctorado de educación en la Universidad de Chicago a inicios de la década del 83, ¿no? Eduardo Cabezón Contreras y el marino tecnológico que voy a mostrar son Chicago Boys porque ellos van a la Universidad de Chicago, se doctoran en educación, son discípulos de Benjamin Bloom, ¿no? Este psicólogo educacional súper reconocido hasta el día de hoy. Por lo menos acá en Chile son súper importantes, ¿no? Las universidades organizan sus programas con este rollo de los objetivos y las competencias y todas esas cosas. Es una herencia hasta el día de hoy. Bueno, ellos se forman con Benjamin Bloom y en fin, traen toda esa perspectiva de la tecnología educacional y de la psicología educacional que deriva, uno podría decirlo hoy día, hermana, con todas estas perspectivas que uno identifica hoy día de la eficiencia escolar, ¿no? Cómo hacer la escuela más eficiente, que alcance resultados posibles de ser medidos, y todo eso se entiende como calidad de la educación. Eduardo Cabezón tiene una trayectoria súper interesante, hace su doctorado, pero antes de hacer su doctorado ocupa espacios vinculados a lo educativo dentro de la Armada, al interior de la Católica de Valparaíso, y es el primer director del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del 73 al 77, un periodo bien largo y bien importante porque está al inicio de la dictadura, y después ocupa mucho otro espacio en UNESCO, en OEA y en universidades, por supuesto, ¿no? Acá hay una editorial de abril del 77 del Mercurio, por supuesto, que muestra cómo hay cambios positivos en educación, y uno de esos cambios positivos tenía que ver con gente que por primera vez
de forma despolitizada, específicamente técnica, estaba liderando las decisiones y las instituciones relevantes del campo educacional. Y habla específicamente de Eduardo Cabezón Contreras. Dice: el capitán de corbeta Eduardo Cabezón Contreras, recientemente nombrado superintendente de educación, es un ejemplo destacado de lo que podría llamarse intelectualidad en uniforme. Chévere, ¿no? Lo dice el Mercurio. Podemos decir que ellos también son intelectuales. Y defienden, ¿no? Por primera vez tenemos un cuerpo despolitizado, no como era en el pasado, que toda la repartición eran por los partidos políticos y todo ese cuento. El segundo marino tecnológico es Juan Enrique Frommel Andrade, un señor que está vivo todavía, con una trayectoria similar a la de Eduardo Cabezón Contreras, ocupando espacios muy relevantes, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, especialmente la UNESCO, ¿no? Para la dictadura chilena, igual que para la Argentina y para la dictadura de Franco, era muy importante cómo se veían afuera los países, ¿no? Entonces, instancia de organización internacional, de colaboración internacional como UNESCO, eran espacios donde mandaban gente muy bien preparada que pudiese mostrar qué cosas buenas se estaban realizando en cada uno de sus países, en este caso en el campo educacional. Frommel fue director del CPIP del 82 por un periodo cortito, pero fue rector delegado con posterioridad, fue subsecretario también, y rector delegado de la Católica Valparaíso por un periodo importante del 86 al 90. ¿Qué políticas implementaron estos actores, no? Esa foto de Cabezón es increíble. ¿Qué políticas implementaron? Política a nivel nacional y también a nivel internacional. A nivel internacional tenía muchas políticas de continuidad, ¿no? El CPIP, sus integrantes, sus cuerpos. Hay mucha continuidad entre la fundación del CPIP a mediados de los 60 y lo que ocurrió en dictadura. ¿Ah? El mismo Cabezón dice en un momento que en el CPIP el golpe no habría sido tan dramático porque lo que habría hecho, según él, ¿no? Y los funcionarios del CPIP lo habrían visto como una liberación, porque por fin iban a poder trabajar bien, solo iban a sacar algunos pocos marxistas que habían puesto durante la Unidad Popular, ya que la gran parte del CPIP era gente vinculada a la democracia cristiana, demócratas por supuesto, y sacando a los marxistas todo iba a funcionar bien como lo venía haciendo desde antes, ¿no? Desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Hay políticas nacionales de continuación de lo que venía haciendo el CPIP desde la reforma de Frei Montalva, los proyectos de perfeccionamiento de las profesoras y los profesores, instalación de equipos técnicos regionales, pero quizás lo más interesante es cómo la plataforma del CPIP le permite a estos intelectuales participar a nivel internacional y en diversas instancias. Por lo menos hay dos que son súper relevantes, que están vinculados a programas de financiamiento internacional, como el Programa Regional de Desarrollo Educativo, financiado por la OEA, que permite al CPIP, ya a las personas que trabajan ahí, especialmente a quienes lo lideraban, llevar adelante diversos proyectos de carácter multinacional, donde el CPIP era un espacio de actuación, de implementación de nuevas perspectivas y de perfeccionamiento de profesoras y profesores y de técnicos y administrativos educativos de toda América Latina. Hubo un programa de tecnología educativa, de formación de planificadores y administradores, de evaluación educacional y de educación de adultos. Lo interesante y lo bueno para quien investiga esto es que cada uno de estos programas tenía su revista, ¿no? Entonces ahí están escritos los discursos, las definiciones, quiénes participaban y quién ocupaba el cargo de directora o de director del CPIP. Rápidamente pasaba a ser editor general de esta revista, entonces ahí uno le puede seguir el hilo a todos estos intelectuales. Y hubo un proyecto bien importante, el Chile 29, con financiamiento UNESCO y PNUD, que bueno, permitía engrandecer, ¿no? este espacio de influencia. Eso eran los marinos tecnológicos. Y hubo otro grupo que uno podría decir que son los historiadores conservadores, pero que raramente son los que terminan actuando en la implementación de las políticas neoliberales en educación, ¿no? Uno, probablemente el que se ajusta más claramente al perfil de intelectual, ¿no? Es Gonzalo Vial Correa, que tuvo una larga trayectoria, licenciado. La verdad es que el licenciado en Derecho nunca terminó su carrera de formación de profesor de historia, pero mayoritariamente reconocido por su actuación en el campo historiográfico, ¿no? Tuvo una trayectoria que lo
acerca hacia grupos de carácter católico y nacionalista, a la historiografía de conservadora, de Izaguirre, ¿no? Él fue también un activo elaborador de proyectos de corte editorial, fundó con otras personas, por supuesto, la revista ¿Qué pasa? Y la revista Portada, y la editorial Portada como una plataforma de lucha y de disputa del campo ideológico durante la Unidad Popular, con la finalidad, ¿no?, de desde las páginas de esta revista atacar este proyecto y, en definitiva, participar de ese proceso de discusión amplia, ¿no? ¿Qué pasa? Fundada en abril del 71 y Portada a fines del 69, ¿no? Fue ministro de Educación en un momento súper clave. Después de estos marinos golpistas, de estos 3 marinos, fue el primer ministro civil, bueno, sin contar al señor inicial que ya dijimos, fue el primer ministro civil, tuvo un paso breve de cerca de casi un año en el ministerio, pero durante su ministerio que finalmente en el campo educativo comienzan a implementarse las políticas de transformación neoliberal de forma directa, ¿no? Y está esta famosa carta de Pinochet a Gonzalo Vial, que es una carta que se hizo pública, que es la Directiva Presidencial sobre Educación, algo así, que en definitiva indica cuáles van a ser las transformaciones que la dictadura va a implementar de transformación neoliberal en el campo escolar y universitario. Bien, es un intelectual muy relevante, con posterioridad trabajó en lugares atractivos, fue columnista del Mercurio, de La Segunda, y trabajó en una tal Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y en otras universidades, ¿no? Él es clave también a propósito del vínculo de su trabajo intelectual y político con las transformaciones que estaban ocurriendo en Chile. Por ejemplo, recién en febrero del 99 se conoce que él es uno de los elaboradores del famoso Libro Blanco del Cambio de Gobierno de Chile, que es publicado a fines de septiembre del 73. El Libro Blanco del Cambio de Gobierno de Chile fue un documento que mostraba a la sociedad chilena la existencia de un plan Z, que indicaba que la Unidad Popular iba a ser un autogolpe, iban a radicalizar la revolución chilena en una lógica, no sé cómo mencionarla, bolchevique, radical, y que iban a descabezar todas las Fuerzas Armadas, a todos los partidos políticos de oposición, incluso dentro de la misma Unidad Popular, a los que estaban por las vías más democráticas, y a toda la prensa, con asesinatos propiamente tal, especialmente a la oposición, a la derecha y a la Fuerza Armada. El Plan Z era un conjunto de documentos, todas las personas que lo han investigado lo indican claramente como un instrumento de guerra ideológica, de guerra psicológica, ¿no?, para instalar la idea en la sociedad chilena de que todo lo que comenzó a hacer la dictadura civil-militar en el plano de la represión se justificaba por la existencia de este Plan Z. O sea, el golpe se habría sido ese día porque se anticipaba la implementación del Plan Z. Si uno mira en la prensa, en los informes de derechos humanos, muchas chilenas y chilenos y personas de otras nacionalidades también fueron detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas como participantes del Plan Z. O sea, una cuestión de alta seriedad, ¿no? Así, cómo se justificó, cómo se vendió. Por ejemplo, ahí está en la fotito, esa era la 3ª edición del Libro Blanco. El Libro Blanco se imprimió, se reimprimió, se vendía, se regalaba, y toda la gente terminó entendiendo de que existía este famoso Plan Z. En febrero del 99, Gonzalo Vial reconoce que él es uno de los redactores del Libro Blanco, ¿no? Y dice que, bueno, en ese momento ellos entendían de que las fuentes quienes le habían entregado esos documentos eran fidedignos y ellos participaron casi que habiendo solamente confiado en el documento que le estaban entregando. Acá nuevamente aparece la Marina, porque habría sido un integrante de la inteligencia de la Marina quien entrega, perdí el nombre ahora, quien entrega el Libro Blanco a este grupo de civiles colaboradores de la dictadura y que terminan casi publicándolo porque era importante de publicarlo para mostrar lo bueno que está haciendo la dictadura, ¿no? Gonzalo Vial es titubeante, hay mucha gente que ha investigado biografías de él, y es interesante también como actor político, y ya voy a terminar con él.
porque también desde alguna de estas revistas, desde la derecha también es uno de los iniciantes críticos de algunas prácticas de la dictadura, especialmente de la represión, ¿no? En las páginas de no me acuerdo qué año, la memoria de la gente también se daña. Ahí él publica un reportaje sobre el caso de los 119, ¿no? Un reportaje que dice faltan 119 chilenos hoy día. Oye, eso fue súper complejo al interior de la dictadura a propósito de distintas posiciones sobre la represión. Él fue acusado constitucionalmente por Manuel Contreras en un enfrentamiento, en fin, y participa de la comisión Balich, que tuvo la tarea en 1990-91 de decirle al país, investigar qué es lo que había ocurrido con las más graves casos de la represión, especialmente con los ejecutados políticos, los detenidos desaparecidos, cómo fallecieron y dónde estarían, ¿no? Él es uno de los integrantes de esta comisión. Entonces, un tipo muy zigzagueante en su trayectoria. El segundo historiador que ocupó un cargo en el Ministerio de Educación, el señor Horacio Arangui Donoso, con una trayectoria muy larga de formación de historiadores, ambos de la Universidad Católica, igual que Gonzalo Vial, director, creador por mucho tiempo de esta famosa revista de historia y de una infinidad de agrupaciones de historiadoras y de historiadores, fue embajador de Chile en Suiza, en fin. Lo interesante de estos historiadores, que a mí me parecía como un perfil atractivo, era que son justamente o participan en un periodo donde comienza la implementación de todas estas políticas públicas de privatización. Ya señalé la Directiva Presidencial de Educación, la transferencia de establecimientos técnicos profesionales públicos a los gremios empresariales, que fue el primer momento de descentralización que hasta el día de hoy lo manejan estos gremios empresariales. La SOFOFA y otros gremios empresariales tienen escuelas técnicos profesionales que inicialmente eran del Estado y que fueron entregadas gratuitamente, y que hasta el día de hoy los manejan y forman ellos mismos a cuadros técnicos de formación secundaria para trabajar en sus distintas áreas, ¿no? Posterioridad a la municipalización de la educación escolar en el 80 y la Ley General de Universidades de enero del 91, que implicó la jibarización, la destrucción de las dos universidades públicas que existían en Chile hasta ese momento, que era la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, que tenían presencia en muchos lugares de nuestro país y que con esta ley son desmembradas, se crean nuevas universidades públicas en esta repartición, en estas sedes que tenían estas dos universidades en otras regiones. Se facilita la creación de universidades privadas. Este lugar deja de ser universidad, ¿no? Es separado de la Universidad de Chile, se transforma inicialmente como la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas, si no me equivoco, ¿no? Bajando su estatus académico, y después a mediados del 86 aproximadamente vuelve a ser universidad, separado de la Universidad de Chile. Implicó también un desfinanciamiento de la universidad. La idea es que desde ese momento las universidades comenzaron a cobrar aranceles y tenían la tarea de autofinanciarse, que es algo que sigue intacto prácticamente en nuestro sistema educacional hoy día. Entonces, son actores que ocuparon estos cargos y que fueron muy claves para que estas políticas se implementaran. Ya he hablado mucho tiempo, así que voy a ir avanzando a ver si conversamos después. Pero ya que estamos acá, ¿qué tiene que ver esto con la UNCE, no? Aquí el público es de la UNCE, digamos algunas cosas de la UNCE. Los choros, lo interesante es que varias de esta gente trabajó en la UNCE, ¿no? En su paso de Instituto Pedagógico, Academia Superior de Ciencias Pedagógicas a la UNCE, varias de las personas que yo estoy estudiando trabajaron en la UNCE, se alojaron en la UNCE, instalaron sus proyectos intelectuales acá. Uno de ellos fue Gonzalo Vial Correa, que trabajó acá, fue decano de la Facultad de Historia y no sé cómo se llamaba en ese tiempo. Fundó la revista Dimensión Histórica y por mucho tiempo participó en la formación de profesoras y profesores, ocupó algunos cargos de relevancia acá en la universidad. El segundo señor es uno de estos marinos tecnológicos, ¿no? Él trabajó hasta hace pocos años acá en la universidad, participando en algunos programas de magíster, ¿no? En otro evento estamos acá con algunos
compañeros y compañeras acá del apoyo técnico y todo, y ellos se acordaban. Yo mostraba una foto me decían después al término de una actividad, oye, pero ese profesor yo lo conozco, él trabaja. Bueno, Cabezón Contreras trabajó mucho tiempo acá. Hay otro señor que Álvaro Arriagada Norambuena, que él fue ministro de Educación, también fue subsecretario, si no me equivoco, y también fue representante chileno en UNESCO, fue rector delegado del 85 al 86, y él es muy recordado porque él fue un señor que fue obligado a terminar, a interrumpir su rectorado, era un rector delegado de la dictadura, y el movimiento de resistencia acá de estudiantes, especialmente de estudiantes, creo, ¿no? Y de profesores, algunos, no sé, Guillermo de poco, lo obligaron a renunciar, ¿no? De hecho, en el museo que estaba cerrado hay un registro de la hoja de cuaderno donde los estudiantes lo obligaron a firmar su renuncia, y hay una foto que muestra a la salida de ese mismo edificio donde nos sacamos fotos, cómo salen con la firma de la renuncia de este señor, y bueno, está toda la gente contenta la que aparece ahí, ¿no? Y eso era algo muy significativo porque creo que fue el primero y único rector delegado de la dictadura obligado a renunciar por el movimiento estudiantil y de oposición a la dictadura. Bueno, y el señor Antonio Karkovich Eterovich, que es otro intelectual que no mencioné porque fue director del CPIP, profe de lenguaje, formación católica súper importante. La Camila me decía que amplio apoyador de la educación privada y católica y opositor de las escuelas normales, que habría jugado un rol importante en el conocimiento público del estado de las normales a fines de los 60, principios de los 70. Él trabajó también acá en la universidad, fue vicerrector académico por un tiempo importante, al parecer trabajó en la Facultad de Filosofía y Educación, fue profe, en fin, ¿no? Ahí hay cuestiones interesantes que dejo solo instaladas, ¿no? A propósito de qué pasó con esta institución. Yo jugaba ahí con el concepto, ¿no? De cementerio de elefantes, de la dictadura, y que trabajaron y pusieron su trabajo en esta institución. Bueno, para cerrar, como podemos ver, hay perfiles variados, hay gente con formación muy calificada en distintos planos, no necesariamente vinculada al campo educacional, en otros casos sí, que rompe con esta idea, ¿no? A veces instalada, quizás más ingenua, de que en la dictadura solo era la acción de la represión y no había inteligencia o formación. Probablemente sí lo había, probablemente no es la que te gusta, ¿no? Pero sí había proyecto, había trabajo, había proyecto intelectual. Una heterogeneidad ideológica, doctrina de la seguridad nacional, anticomunismo, tecnología educacional, historiografía conservadora nacionalista y con una gran hegemonía del neoliberalismo, y por supuesto que es necesario seguir haciendo estudios y seguir invitando a gente interesante como las profesoras que están acá. Así que muchas gracias. Bien, yo mismo estoy coordinando acá, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, si tienen dudas sobre lo que presentó la profesora Laura. Buenas tardes. Victoria Garay, profesora académica titular del Departamento de Educación Básica. Agradecer a este cuerpo de maestras, maestros que están haciendo esta valiosa investigación por quitarnos el velo, ¿cierto? Por quitarnos el velo de la historia que invisibilizó todo lo que nos acaban de comentar. Fui estudiante el año 80, desde el 84 hasta el 88 de esta institución, cuando Álvaro Arriagada firmó la renuncia como rector delegado en un movimiento conducido por una de las primeras mujeres dirigentes estudiantil, Andrea Palma Salamanca. Ahí estuvimos cuando Álvaro firmó ese papel al lado de otros profesores que le decían, rompe ese papel, hombre, y quedamos felices, como dijiste, Felipe, pero después vino una represión, al igual que en Argentina, porque esa era la política pública en este país, una represión horrorosa que expulsó a muchos de nuestros compañeros, a otros los tomaron detenidos, fueron torturados. Debo decir que yo este año me he enterado de estas cosas.
no tenía idea, muchos de mis compañeros de mi edad, un poco mayor algunos, fueron violentamente torturados. Otros tuvieron que irse fuera del país a terminar su carrera a Ecuador porque durante 7 años no pudieron completar sus estudios en este país debido a la dictadura. Así que toda nuestra gratitud, mucho aprendizaje también con la historia argentina. Es impresionante cómo las regularidades nos pueden explicar lo que hemos sufrido como generación, pero lo que hemos sido capaces también de salir adelante y volver a nuestra casa de estudio para profundizar la democracia, que es lo que creemos. Por eso estamos aquí construyendo educación, construyendo ternura, construyendo rigurosidad científica. Muchas gracias, queridos colegas. Gracias, Victoria. Gracias a ti, Victoria. Por allá al fondo hay una manito, después por acá, por favor. Muchas gracias por esta colaboración. Una duda muy chiquitita que me dejó inseguro con respecto a la evaluación que el profesor Zurita hizo de la trayectoria de Gonzalo Vial, porque tú dijiste zigzagueante. ¿Significa que él volvió, después volvió a lo otro, eso zigzagueante? ¿O fue simplemente que él tuvo un proceso de transformación, no sé, hasta llegar a colaborar con el informe Vales, qué sé yo? Esa aclaración quería. Gracias. Allá había una manito también. Por favor, profesor. Bueno, muchísimas gracias por las exposiciones y tengo una pregunta para Felipe en estas como ideas, referencias, pero sobre todo personajes que están un poco como detrás de esas trayectorias intelectuales, ¿no? Mencionó a Benjamin Bloom, pero también pensando un poco por los órganos de publicación que tenía el ministerio y que de antes también ya se habían estado introduciendo las ideas neoliberales en la educación, está también la figura de Theodor Schulz. No sé si aparece, porque él es el que trae e instala la idea de capital humano como una forma de capitalizar algo que no estaba capitalizado o que no era capitalizable como era los humanos como capital, ¿no? Literalmente como capital. Entonces, no sé si aparece por ahí, si vuelve, si reincide, y me interesa mucho esta trayectoria posible de Bloom, ¿no? Efectivamente como un creador de una forma de concebir la educación muy específica que pues, la tenemos muy incorporada también. Si hay algo más ahí que se ha hecho o si tienes algún trabajo específico sobre esas ideas fuerza que transformaron la educación, la escuela, la universidad. Gracias. Van a contestar después, ¿no? Sí, hacemos una ronda, ¿cierto? Sí, sí. Oye, recogemos una ronda de preguntas y después... Muy cortito, solo sumarme a los agradecimientos que compartimos en términos de lo que nos regalan tanto Laura como Felipe, y situar esto, ¿no es cierto?, en la importancia que tiene, primero, para la universidad, la promoción de este tipo de actividad en el marco de los 50 años de la conmemoración del golpe civil-militar. Por una parte, porque esto también nos ayuda a la reflexión del presente y del futuro respecto, particularmente, ya que Felipe hacía la mención, ¿no es cierto?, a que estamos en la UNCE y el público es de la UNCE, ¿no es cierto?, y esta reflexión tan necesaria respecto a las trayectorias institucionales en el marco previo a la dictadura y también desde el 73 en adelante. En función de la búsqueda de esta identidad colectiva que necesitamos recuperar para darle sentido al proyecto institucional. Y lo otro era rescatar esta idea, ¿no es cierto?, de las historias transnacionales situadas en el ámbito de lo que es educación y de las problemáticas intelectuales del medio, porque es fácil, sin conocer el fondo, caer, ¿no es cierto?, en la caricatura respecto a qué enfrentaron tanto Argentina como Chile, ¿no es cierto?, en esos periodos que eran básicamente proyectos refundacionales vinculados, ¿verdad?,
a la sociedad y a la tendencia general de la sociedad chilena en la segunda mitad y Argentina en la segunda mitad del siglo XX, con todas las particularidades y diferencias que eso tiene, ¿verdad? Uno percibe represión transnacional, resistencia transnacional y también intentos de refundación situados en el ámbito y en el campo educativo, ¿no es cierto?, también transnacionales. Este sentido de que para ambas dictaduras y para otras dictaduras, el tema de la educación era preferente desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las transformaciones que necesitábamos instalar desde ahí. O sea, hay un discurso ya sea nacionalista, tradicionalista, franquista, ¿no es cierto?, o neoliberal, que se va nutriendo. El mismo Jaime Guzmán, que es para nosotros el ideólogo del modelo, ¿verdad?, coqueteó en sus inicios, ¿no es cierto?, con el tradicionalismo católico, aunque después le terminó prestando ropa, ¿no es cierto?, a la refundación neoliberal. Esas son contradicciones internas del modelo que también es necesario conocer. Y a mí me parece que es muy interesante esta perspectiva porque nos pone en términos del estudio que va más allá de la caricatura, ¿no es cierto?, de gorilas, milicos, ¿no es cierto?, represores, con toda la odiosidad y toda la experiencia traumática que eso tiene, de reconocer ahí también elementos que necesitamos conocer para advertir de nuevas refundaciones o de nuevos intentos refundacionales, ¿no es cierto?, en el ámbito educativo. Así que muchas gracias por eso. Y un cachito, Bloom es súper interesante porque Bloom precede a la refundación de la dictadura. En Chile particularmente, ¿no es cierto?, son técnicos chilenos o intelectuales chilenos, ¿no es cierto?, formados por Bloom en la reforma del 65, los que instalan, ¿no es cierto?, una perspectiva curricular, ¿no es cierto? Siempre contaban ese chiste que yo no sé si es cierto, que Bloom le dijo, oye, pero ¿por qué hicieron eso? ¿Ah? Era como una cosa así como que más papistas que el Papa, ¿no es cierto? Si eso era un modelo, pueden haber más, pero ¿por qué lo instalaron desde la política pública? Y hasta el día de hoy, parte de las complejas situaciones curriculares que vive la sociedad chilena respecto al sistema escolar se explican por esa idea de pedagogía por objetivos, ¿verdad?, saturación del currículum y un conjunto de características, ¿no es cierto?, que hoy día nos tienen profundamente horquillados respecto al sentido que tiene educar y definir qué es lo que se enseña y cómo se aprende. Eso, gracias. Gracias, Guillermo. Bien. Yo voy a aprovechar la oportunidad para preguntarle a Laura, ya que viajó y está acá con nosotros, ¿no? Sí, un tema que a mí me llama mucho la atención de estas trayectorias es ciertamente el vínculo con la universidad, ¿no? Tanto porque trabajo en universidad como porque siempre estoy mirando cómo estos intelectuales se relacionaban con la universidad, no solo como su espacio formativo, sino como su espacio de actuación, incluso en la postdictadura. No sé si hay alguno de estos intelectuales que tú nos contaste, si llevó, instaló o ejecutó con posterioridad su proyecto intelectual en algún tipo de institución que los pudo abrigar, proteger y darle continuidad a su trabajo una vez terminada la dictadura, la última dictadura, ¿no?, en el 83, que por lo menos acá en el caso chileno eso fue algo relativamente tranquilo, porque las instituciones públicas estaban súper intervenidas y en el espacio de la universidad privada y su variación también había mucho espacio de trabajo. De hecho, Vial después se instala y creo que cierra su etapa universitaria en la Universidad Finisterra, que tiene un archivo súper interesante, vinculado también al trabajo de él y de otras personas. Por favor. Bueno, Felipe, muy interesante el trabajo, realmente un panorama impresionante del conjunto de las políticas, ¿no? Quería preguntarte, un poco en la línea que me preguntaste a mí, pero no te copié porque lo escribí antes. Las continuidades de los profesores luego de la democracia, ¿no? Contaste que estaban acá trabajando en la UNCE. Ajá. Ah, bueno, a mí me llamaba mucho la atención eso, porque, bueno, eso por un lado, para no adelantarte la respuesta de Argentina. Eso por un lado, lo de las continuidades de los profesores con tan alto perfil durante la dictadura y que luego continuaron trabajando en las universidades, eso me llama la atención. La otra cuestión es
bueno, los ministros en la Argentina de Educación son prácticamente 90% de profesión abogados. Me llama la atención la presencia de profesores de historia. Lo que te quería preguntar es si es una corporación profesional importante, porque lo que pasa en Argentina es que los ministros en general, la corporación profesional importante es la de abogados, y están en economía, en todos los ministerios están los abogados, y la corporación de los profesores en general es una corporación más débil profesionalmente hablando. Entonces, lo que te quería preguntar es si es que fue una excepción que hubiera profes de historia o es una corporación profesional importante en el espacio público y en el funcionariado. Decir nada más al margen, nota a pie, que yo nunca escuché hablar, no sé, Mara, de Bloom. Realmente en Argentina me da la impresión no se perdieron mucho, que no tiene ninguna presencia. Bueno, yo tengo 3 libros sobre educación en dictadura en distintos niveles y la verdad es que jamás me crucé con nada parecido a Bloom. Bueno, esa es una diferencia importante también, ¿no? Y como un poco en perspectiva comparada, ¿no? La Argentina tiene un proyecto sobre todo más católico que otra cosa, ¿no? Que en Chile no es que no exista, sino que se va desdibujando, ¿no? Se pierde un poco porque se pone en primer plano más bien la tecnocracia neoliberal, ¿no? Eso en Argentina, la tecnocracia neoliberal no es que no existió, pero no estuvo en primer plano, o sea, por el tipo de funcionarios que estuvieron en la cartera, ¿no? Con un alto perfil de vinculación a escuelas privadas católicas, a universidades católicas, ¿no? Es como están pensando otras cosas, ¿no? Están preocupados más por otras cosas que es bien distinto en ese sentido. En otras cosas son muy parecidos, pero en otras muy distintas. Genial. Está bien. ¿Parte usted? Bueno. Por favor. Bueno. Entonces, ahora sí te respondo. En Argentina el movimiento estudiantil fue muy importante. El movimiento estudiantil a la salida de la dictadura en general fue el que impidió las continuidades, pero sobre todo las continuidades de profesores, ¿no? Se abrieron concursos públicos y en general por medio de los concursos públicos se fueron sacando a los profesores, pero incluso ni siquiera te digo a profesores que hayan sido ministros ni cosa parecida, sino simplemente profesores que estuvieron dando clases durante la dictadura. Muchas expulsiones fueron injustas, pero otras sí fueron de profesores muy ideológicamente comprometidos con la dictadura. Pero en las universidades grandes, Rosario, La Plata, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Mendoza relativo, pero Córdoba, hubo en general un desplazamiento de incluso ese cuerpo de profesores, y ni hablar de los funcionarios, decanos, rectores, todos esos fueron desplazados. No así en otras universidades más chicas, menos visibles. El movimiento estudiantil por ahí no fue tan intenso y sí hubo continuidades importantes. Por ejemplo, en la Universidad del Sur hay un caso famoso de Remus Tetu, que es un tipo muy comprometido con todo el proceso de represión, y tuvo una continuidad y se jubiló en esa universidad después de la apertura democrática. Pero son casos así como aislados, pero en general hubo rupturas más que continuidades, pero sí, por supuesto, hubo continuidades, pero no en las universidades más grandes, más visibles, por causa sobre todo del movimiento estudiantil. ¿Y a dónde fueron a parar los ministros? Que era un poco lo que preguntabas. Los ministros en general, que bueno, con alto perfil, en general terminaron en las universidades privadas católicas, terminaron trabajando en la UCA, de hecho me parece que se terminan jubilando en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, y que en ese momento siempre la Universidad Católica Argentina, a diferencia de la Universidad Católica de Chile, siempre fue una universidad más bien conservadora, y tuvo un rector, el Monseñor Derisi, que fue un tipo con posiciones incluso extremas de ultraderecha. Es decir, el rector que la fundó y estuvo hasta los 80. Entonces, ese fue el refugio, y la otra universidad que fue bastante refugio fue la UCALP,
uno de los últimos ministros, terminó trabajando en la Universidad Católica de La Plata, en la ciudad donde yo vivo. Él fue después el rector de la UCALP. Terminaron ahí, como refugiados, ¿no? en esas instituciones. Súper. Muchas gracias. Bien, voy a ver primero retribuir los agradecimientos. Nosotros estamos muy contentos, yo estoy muy contento de acá poder compartir este trabajo también con ustedes. Sobre Vial y lo de zigzagueante, claro, zigzagueante en el sentido de los movimientos a propósito de su adscripción probablemente a la dictadura, considerando... Y se fue Galgani. Oh, ya. Ya. Hablé... No te vas a librar. No te vas a librar. Hablé del decano, que había sido decano, quizá algo pasó. No, de lo zigzagueante, yo lo entiendo un poco así, como zigzagueante con respecto a su compromiso con la dictadura. Es claro, en el caso chileno son pocos intelectuales importantes o funcionarios de la dictadura que hayan cuestionado abiertamente la represión, menos durante la dictadura. Eso es algo interesante y claro, Vial es alguien que lo hace, ¿no? Y va y choca con gente importante que representaba la política, como Contreras, ¿no? Hay una acusación constitucional, la prensa le hace un seguimiento súper importante en un momento súper delicado a propósito de las relaciones de Chile, por ejemplo, con Estados Unidos, a propósito del asesinato de Letelier. Estados Unidos quiere que Contreras vaya a ser juzgado a Estados Unidos, a seguir un proceso. La dictadura termina protegiéndolo y no todo el mundo al interior, incluso la dictadura, están de acuerdo de eso, ¿no? ¿Por qué vamos a cargar con Contreras y todo ese mundo? Nos vamos a enemistar con Estados Unidos. En fin, era como disputas internas complejas, pero tampoco tan zigzagueante con respecto al significado mayor de la dictadura, ¿no? Porque Vial en sus trabajos, en términos generales, él tiene una visión que lo comparten otros historiadores conservadores de esta idea del retroceso de la sociedad chilena en la medida que sus condiciones políticas y sociales se fueron democratizando, ampliando, ¿no? Es de esta perspectiva de la historiografía más conservadora que mira toda la apertura política iniciada a inicio del siglo XX como un retroceso, como una decadencia, ¿no? Y la principal expresión de esa decadencia, por supuesto, serían los gobiernos de Frei Montalva y especialmente el de Allende, ¿no? Entonces, como a ese nivel de decadencia, lo que vino con posterioridad era un intento de volver a un pasado mejor, de volver a un pasado que nunca tendría que haber sido abandonado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ideológico más grande, Vial termina defendiendo esa perspectiva, ¿no? Entonces, no es tan alejado al significado más político de la dictadura, más allá de sus acciones concretas en el campo de la represión, ¿no? Uno puede ver en la obra importante de la historia de Chile cómo él ve especialmente el siglo XX en relación a la estabilidad y a la mejor experiencia del XIX como un siglo más tranquilo, y que el XX Chile entra en una decadencia con el ascenso de los sectores populares y de la idea izquierdista, etc. Eso yo le respondería a Galgani, cuando lo vea le voy a contar. Lo de Schulz, no. Y lo de Blum, también ya no está. Se fue. Lo de Blum lo respondió Guillermo. Guillermo, te agradezco, lo dijiste perfecto. ¿Sí? Schulz no, en general no aparece. Blum, pero... ¿Sí? Sí. Pero Blum, antes del golpe, antes de la dictadura, uno de los discípulos más importantes, el ministro de Frei, el ministro de la Reforma, Mario Leighton, probablemente uno de los discípulos más importantes de los chilenos que trabajan con Blum, y Schulz, claro, no aparece en el trabajo de las personas que yo analizo. Así que claramente ahí hay otro camino posible de indagar. Sobre este tema...
Uh-huh. Eso debe ser. Eso. ¿Puedes repetir lo que dijo ella para que esté en el audio? Porque no. Camila dijo que Schulz era de un periodo anterior, ¿no? Entonces, en el trabajo, en la década del 60, 70, al parecer esta gente se involucra con Benjamin Bloom y con su idea. Por ahí, eso dijo. ¿Cómo? Y Taylor, claro, Taylor. Taylor es clave ahí. Bloom, Taylor es súper fundamental, ¿no? Y ahí cambia la formación de profesoras y profesores. Esas teorías se insertan para organizar el currículum, para orientar cómo debían ser evaluados los aprendizajes escolares y cómo se forman las profesoras y los profesores en Chile. Además, con escuelas normales cerradas, esto se muestra como una forma de modernización del campo educacional. Y lo que tú ves es que paulatinamente todos los conocimientos vinculados a la formación intelectual, profunda, de las profesoras y los profesores, que te permitía entender tu trabajo y la actividad docente en un cuadro mucho más complejo de comprensión y entendimiento de la realidad, comienzan a ser sacados de los currículums de formación de profesoras. Historia de la educación no existe, filosofía de la educación no existe, sociología de la educación no existe, etcétera, etcétera. Y son reemplazados por técnicas de esto, didácticas de lo otro, metodología, etcétera. Entonces uno puede ver en las mallas curriculares y en los conocimientos, en las teorías de referencia, cómo eso va cambiando en una lógica muy tecnocrática, ¿no? De que en el fondo el trabajo de las profesoras y los profesores se limita finalmente a lo que ocurre dentro de su sala de clase. ¿Ah? Y ahí debe ser efectivo, debe saber leer los aprendizajes, evaluarlo, medirlo y hacer toda una transformación. Pero, ¿qué es lo que ocurre en la realidad, en el mundo? ¿Con qué finalidades pasa todo eso? Desde esa perspectiva importa menos. Sobre la continuidad de las universidades, ¿sabes qué? Laura, eso está súper poco investigado en Chile. Súper poco investigado, ¿no? Con Tomás, con Guillermo hablamos harto, ya que estamos en la UNCE, ¿no? De cómo, con esa historia de la UNCE, ¿no? Guillermo dice que en la UNCE no... Guillermo, lo siento, va a quedar grabado. Que en la UNCE no ocurrió la transición, o estamos todavía en el proceso de la transición. Entonces, no tenemos un cuadro así de qué pasó con esas figuras de alta formación o alto estatus que tú decías, cómo se insertaron en el campo del y lo académico o en el campo del y los funcionarios, ¿no? Y cómo fueron instalados, cómo permanecieron, eso no está investigado de forma rigurosa. Y lo que vemos probablemente en la perspectiva transicional chilena, de mirar mucho al futuro y cuestionarnos poco sobre lo que no había pasado, lo más probable es que hubo mucha continuidad y de forma relativamente tranquila. En la medida que algunos archivos se han ido abriendo, van apareciendo cosas, ¿no? Cuando se abrieron los archivos de la U de Chile, se conoció cómo en algunas escuelas específicas operaban estudiantes, profesoras, funcionarios colaborando con las políticas de represión, entregando compañeras de trabajo, de estudio y colaborando con toda esa política. Eso ha sido algo que ha sido conocido de forma más reciente. Y lo de la formación, no es que haya un cuerpo profesional específico probablemente que permitiera aquello. Como profesor propiamente tal está nuestro José Navarro, con formación, ya dijimos que se formó en el antiguo pedagógico. Está Álvaro Arriagada, que ya perdí donde se formó Álvaro Arriagada, y los otros son de formación de profesora y de licenciado en historia, historiadora o historiadores, ¿no? Son muy fuertes y los abogados. Entonces, como ministro está directamente Navarro Tobar y Arriagada, y resultan ser interesantes. El primero por lo que ya dije, y Arriagada porque llevaba una trayectoria re atractiva, primero trabajando en el INACAP, que era una institución de formación técnico-profesional pública, que se privatizó y que sufrió todos estos mismos procesos. Álvaro Arriagada tuvo un rol importante en eso,
¿no? De hecho, en revistas del INACAP, donde muestran a los distintos rectores, él muestra y muestra su trabajo anteriormente de llegar acá al ministerio y a la universidad, como otro espacio en el campo técnico que se implementaron esas mismas políticas de expurgación, de reorganización, ¿no? El perfil que es netamente pedagógico son, o muy claramente vinculados, son la y los directores del CPIP. Ahí la formación docente es muy clave porque era cargos muy vinculados a cuestiones muy específicas de la formación y de la formación en servicio también, inicial y en servicio de profesoras y profesores. Y muchas de estas personas eran funcionarios con anterioridad al golpe. Entonces ahí la figura de profesoras y profesores resulta ser bien clave. Eso. No sé si hay alguna... Tenemos un par de minutitos para alguna otra pregunta. Quedamos bien, nos vamos a almorzar. ¿Alguien se quedó con alguna duda, comentario? Bien. Muchas gracias a todas, a todos.